Bueno, comenzando lo que es mi exposición, voy a dar un breve concepto de lo que son los derechos humanos. Estos derechos surgieron en un contexto cultural ilustrado, ¿no? De la Edad Moderna. Es en este momento, este periodo del tiempo, donde fueron concebidos como principios universales que reflejaban todas estas necesidades eternas y universales que caracterizan, ¿no? A la naturaleza humana y como tal se definieron como un conjunto de derechos legales y políticos que eran inherentes a todos los individuos en cualquier época y situación, circunstancias, ¿no? Bueno, cabe mencionar que este enfoque es paradigmático, puesto que consideraba los derechos humanos como verdades evidentes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues su validez podía ser demostrada mediante el uso de la razón recta. Ahora, para dar una breve introducción a lo que son estas generaciones de derechos humanos, que lo vamos a ver a medida al pasar de nuestra exposición, podemos decir que estas son una forma de clasificar los diferentes tipos de derechos que han sido reconocidos y exigidos a lo largo del tiempo. Esta clasificación, ¿no? Sugiere que los derechos humanos han ido evolucionando en etapas o generaciones, reflejando así, ¿no? Todos estos cambios sociales, políticos y culturales que se han ido dando a medida del tiempo, ¿no? Ahora, comenzando con lo que es la primera generación de los derechos humanos, podemos decir que esta incluye todos los derechos civiles y políticos que surgieron como un resultado de lo que son estas revoluciones liberales, ¿no? Que se fueron dando en el siglo XVII y siglo XVIII. Ahora, específicamente hablamos de lo que es la Revolución Francesa, que bueno, consigo trajo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y así también lo que es la independencia de los Estados Unidos. Ahora, cabe mencionar, ¿no? Que estos derechos se enfocan en lo que es la protección de las libertades individuales frente al poder del Estado y busca así garantizar la participación política de los ciudadanos. Ahora, esta primera generación se caracteriza por traer consigo el derecho a la vida y a la libertad, la cual pues busca garantizar la protección de la vida, la seguridad personal y la libertad de los individuos frente a actos que sean arbitrarios. Luego tenemos lo que es el derecho a la igualdad ante la ley, en la que pues todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato y protección legal, sin ninguna discriminación. Luego tenemos lo que es el derecho a la libertad de expresión, la cual pues permite, ¿no? Que las personas puedan expresar sus opiniones y pensamientos sin temor a alguna censura o represalias. Esto aclarando, ¿no? Que es con todo respeto y siempre teniendo en cuenta que los derechos de uno concluyen en donde comienzan los derechos de las demás personas, ¿no? Y bueno, por último tenemos el derecho al voto y a la participación política, la cual pues asegura la participación en la vida política a través de elecciones que sean libres y justas, reflejando lo que es la democracia de cada nación, ¿no? Y bueno, cabe mencionar, ¿no? Que estos derechos, como se puede evidenciar en cada una de la explicación y característica que tienen en similar cada uno de ellos, es que son de naturaleza negativa, ya que pues su principal objetivo es que el Estado se abstenga de interferir en lo que son estas libertades individuales y como tal se han consagrado en documentos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Luego tenemos lo que es la segunda generación de los derechos humanos. Estas surgieron a lo largo del siglo XIX y se consagraron a lo largo del siglo XX como una respuesta a lo que son estas desigualdades generadas por la revolución industrial y la creciente demanda de justicia social. Ahora, esta generación de derechos se conoce como derechos económicos, sociales y culturales y busca garantizar condiciones mínimas de bienestar, igualdad
y dignidad para todos los ciudadanos, ¿no? Superando así las barreras de la desigualdad estructural y asegurando el acceso a bienes básicos que se fue dando, ¿no? Con el transcurso del tiempo y la edad moderna, ¿no? Ahora, estos derechos requieren una intervención activa del Estado para poder garantizar condiciones de vida que sean dignas y así, pues, por consiguiente, reducir las desigualdades económicas y sociales. Y bueno, eso se evidencia claramente en lo que son los diferentes derechos que se dieron gracias a en esta segunda generación. Y bueno, a diferencia de lo que es la primera generación, estos derechos suelen estar sujetos a una progresiva implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues su cumplimiento depende en gran medida de las capacidades económicas y sociales de cada estado. Es por eso que, pues, por ejemplo, en el derecho al trabajo, la cual pues busca garantizar empleo en condiciones justas, un salario digno y protección contra el desempleo, podemos ver que hay ciertas diferencias entre y entre países, pues con respecto a lo que son las leyes que hay con respecto a lo que es el derecho al trabajo. Luego tenemos lo que es el derecho a la educación, la cual pues busca asegurar un acceso a la educación que sea gratuita y de calidad para todos. Ahora, también tenemos lo que es el derecho a la salud, la cual pues implica el acceso a servicios de salud y condiciones de salubridad que sean adecuadas y dignas para a todas las personas. Así también tenemos el derecho a la vivienda y a la seguridad social, la cual pues busca asegurar el acceso a una vivienda digna y protección frente a situaciones de vulnerabilidad, como sería enfermedades, la vejez, el desempleo, la jubilación, accidentes y demás. Ahora, estos derechos, a diferencia de lo que es la primera generación, son de naturaleza más bien positiva, pues exigen que el Estado tome medidas que sean concretas para poder garantizar su cumplimiento. Y bueno, estas como tal están reconocidas en instrumentos internacionales, ¿no? Como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les hablaré respecto a la introducción del tema de los derechos humanos en las generaciones. Bueno, como entendemos, los derechos humanos parten de la necesidad de establecer códigos y defensas para las personas, para las sociedades, para las civilizaciones y que estos cuenten con algún tipo de protección, ¿no? Los derechos humanos han evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Lo que ahora conocemos como generaciones. Esto es lo que nos refleja las cambiantes necesidades y aspiraciones de la sociedad, pues mediante la exposición vamos a denotar el avance de las generaciones. En primera instancia solo se basan en los humanos, en segunda es la sociedad, en tercera ya a las políticas públicas y en cuarta en la que estamos entrando ya sería en el ámbito de la tecnología. Esto es lo que garantiza, ¿no?, las libertades fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la participación política. Tal cual les mencioné, los derechos humanos, ahora un poco de fondo para tener un mini concepto. A medida de las sociedades se industrializan, emergen, ¿no?, los derechos económicos, sociales y culturales. Esto ya en el siglo XX, abordando aspectos como el trabajo digno, la educación y la salud. Como tal, ya les mencioné, las generaciones están divididas en cuatro. La primera generación, la cual vienen a ser los derechos civiles y políticos. La segunda, que son los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, que es la derechos colectivos o de solidaridad. Y la cuarta generación, que tiende a ver los avances de la tecnología en la era digital. El objetivo principal, para ir ya de lleno a la exposición, es la falta de conocimiento. Y en base a esto, nosotros tenemos que explicar, ¿no?, que los derechos humanos han avanzado, han evolucionado con el paso del tiempo, ya que en esta exposición lo que nosotros buscamos es que la dificultad de que ustedes no tienen conocimiento sobre la última generación, ustedes tengan una comprensión, ¿no? En base a esto puedan analizar
los distintos puntos que vamos a tocar en la exposición, y después de esto, en consecuencia, ustedes podrán estudiar para el examen o las prácticas que el profesor nos tome. Y seguidamente, como otro objetivo adicional, ¿no? También está el reflexionar respecto a estos derechos que nosotros en su mayoría no conocíamos, pero a la actualidad ya se están presentando, ¿no? Y de última, de manera menos, menos explicativa, ¿no? Sería la de explicar, ¿no? Cada uno de estos derechos para que ustedes obviamente tengan un conocimiento. Bueno, yo les hablaré respecto a la tercera generación de los derechos humanos. Estos que surgieron a finales del siglo XX en respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que las integran, ¿no? Estos se centran en el bienestar global, general, en los esfuerzos colectivos de las personas, también que son conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, ¿no? Estos derechos incluyen la paz, el desarrollo sostenible, al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad. Requieren la participación de todos los agentes sociales para su realización. Este sería una diferencia muy de una gran estrecha entre la anterior, ¿no? La cual nos brinda, ¿no? Como principal objetivo a la trascendencia del individuo en solitario. La cuarta generación, pasando ya de lleno, que es básicamente lo importante y lo nuevo, lo que queremos explicar, darles a conocer, es que esta emerge en el siglo XXI como respuesta a los nuevos desafíos planteados por el avance tecnológico y la sociedad de información. Estos derechos se centran en el acceso universal a las tecnologías de información, comunicación, la libertad de expresión, el ciberespacio, la privacidad digital y la protección contra la manipulación genética. Esto es bastante importante, ya que se ha dado casos en el que se intenta persuadir, ¿no? Se intenta desmentir algunos de estos obvios ámbitos genéticos por la que la humanidad se ha basado, ¿no? Algunas personas usan esto como para manipular si un padre es hijo de si un hijo es hijo de un padre. Y también esto que tiene que ver, ¿no? Esto se refiere básicamente al acceso universal de las tecnologías. Esto vamos a dividirlo en dos puntos: la información y la comunicación. Nosotros nos informamos del internet, de las tecnologías, y buscamos una comunicación constante. Pues lo primero que hacemos cuando nosotros agarramos un celular, o en su mayoría, es entrar a TikTok y poder nosotros analizar, saber, estar informados de lo que pasa en nuestro mundo. Y también nosotros tenemos el derecho a opinar, comunicar. Obviamente acá es donde se ve bastante la libertad de expresión, pero también tiene que haber un énfasis en el que nosotros debemos saber hasta qué punto podemos dar y comunicarnos con el ambiente diverso en la era digital, ya que no todos cuentan con una misma opinión. Por esto se desatan bastantes revuelos, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? La libertad de expresión en el ciberespacio, es el principal punto, y esta generación de derechos lo que busca proteger es, ya como les mencioné, la integridad, la dignidad y la dignidad humana en la era digital. Bueno, para comprender más esto, vamos a plantearnos cuáles son los desafíos, ¿no? ¿Qué necesidades presenta nuestra generación? Esta generación de derechos busca proteger de manera concisa la integridad y dignidad humana en la era digital. La necesidad de una cuarta generación de derechos humanos surge como los profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que caracterizan al mundo contemporáneo. La revolución digital y los avances de biotecnología han creado nuevos espacios para la interacción humana y nuevos desafíos. Bueno, ¿cuál sería la influencia de la nueva generación de los derechos humanos, ¿no? La relevancia se manifiesta en varios aspectos. Acá vamos a tomarlos en tres puntos, ¿no? Que facilita el acceso instantáneo a una vasta cantidad de información, permitiendo la democratización del conocimiento. Este es un punto demasiado importante, y también posibilita la conexión global, ¿no? Puedes estar en Perú y hablar con personas de otros países, incluso otros continentes en distintas épocas horarias, ¿no? Esto es un gran beneficio e impulsa la innovación y el desarrollo económico a través del comercio electrónico, ¿no? Y los nuevos modelos de negocio. Sin embargo, ¿no? También plantea desafíos como la protección de la privacidad, la lucha
contra la desinformación y la necesidad de garantizar el acceso equitativo. La comunicación digital ha adquirido una importancia fundamental en esta sociedad contemporánea, ¿no? Transformando radicalmente la forma en la que interactuamos. Y para culminar, ¿no? La presente En la presente exposición les hablaré respecto a las conclusiones, ¿no? Las generaciones de derechos humanos representan una evolución continua de nuestra comprensión sobre la dignidad humana y las necesidades cambiantes de la sociedad. Desde los derechos civiles, políticos fundamentales hasta los emergentes derechos digitales, cada generación ha ampliado y profundizado nuestra concepción de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más complejo e interconectado. La aparición de la tercera y cuarta generación refleja cómo la globalización y revolución tecnológica han transformado radicalmente nuestras vidas. Estos nuevos derechos abordan desafíos colectivos para la paz mundial y el ambiente, ¿no? Así como las complejidades del mundo digital, incluyendo la privacidad en línea y el acceso equitativo a la información. La comunicación digital en particular ha emergido como un elemento crucial en esta evolución. Ha redefinido cómo interactuamos, aprendemos, participamos en la sociedad, convirtiéndose en un catalizador para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Y eso sería en todo con respecto a nuestra exposición. Muchas gracias.